Tenemos esta placa de heladera Patrick Mave HPK 530. Como vemos, tiene una fuente lineal con unos capacitores electrolíticos que reducen el voltaje junto con unos diodos Zener. Tenemos al procesador, un chip de 8 patas que va soldado sobre la placa, y tenemos unos diodos Zener que recortan la corriente junto con unos capacitores electrolíticos a 5 voltios, que es lo que necesita el procesador. El electrolítico más chico es de 10 microfaradios a 50 voltios. Ese mismo alimenta el PIC al procesador para que éste haga todas las funciones de la placa. Esta plaqueta que tenemos en la mesa para mostrarles a ustedes tiene una falla: no hace el descongelamiento, el defrost. Se tapa todo el freezer de hielo y no baja el frío. Nosotros podemos representar en la mesa con dos lámparas lo que es compresor y resistencia. Conectamos la plaqueta a 220 y vemos qué es lo que hace. Nosotros ya tenemos tensión de 220 y ahí vemos que enciende el compresor, pero no enciende la resistencia. Queda constantemente el compresor encendido. El procesador, el PIC, envía la señal al relé para que comience a funcionar el compresor, es decir, está haciendo el ciclo de enfriamiento. La lámpara verde me indica que está funcionando el compresor. Vamos a centrarnos en este punto donde tenemos estos dos pines. Nosotros vamos a puentear esos dos pines para que la plaqueta le dé la orden al procesador de hacer el defrost. Hacemos el puente, esperamos a que apague el compresor. Ahí apagó el compresor, pero no habilita al otro relé, el que tiene la etiqueta amarilla. Debería arrancar a los 10 segundos de realizado el puente. No lo está haciendo y por ende esta es la falla que presenta esta plaqueta. Lo vamos a ir analizando más o menos para el estudio de cómo es el recorrido que tiene desde el procesador hacia los relés. Se probó resistencia conectándolo a 220, se probó los dos bimetales, a 5 grados daba continuidad. Entonces, bueno, determinamos que la plaqueta es la que no está mandando la tensión a la resistencia. Observamos en la parte de abajo, tenemos el circuito con componentes superficiales SMD, y acercando la imagen vemos este transistor NPN, que es el encargado de obtener los 5 voltios o el pulso del procesador. Acá tenemos el otro, y darle tensión a 220 de los relés. O sea, uno maneja un relé y el otro maneja otro relé. El procesador se encarga de mandar el pulso hacia los relés. Ahí tenemos un relé y al lado tenemos el otro. Vamos a verificar entonces, dándole tensión, lo que haría el procesador a ese transistor para ver si activa los relés. Vamos a hacer la prueba dinámica para ver si el fallo está en el transistor o en el camino que va del procesador al transistor. Vamos a analizar este transistor NPN, que es el encargado de habilitar el relé de descongelamiento, el relé de la resistencia. Este transistor manda tensión a la bobina del relé para activarlo a 220 y tiene la orden de el procesador pasando por una resistencia y llegando a ese transistor. Ahí arriba tenemos lo que es el procesador. Este es el pin de salida de 5 voltios
que va hacia el transistor. Habíamos hablado anteriormente que esta placa trabaja con un diodo Zener rectificado a 5 voltios, o sea, recorta en 5. Esos son los 5 voltios que llegan hacia el procesador. Entonces vamos a sacar de esa patita, vamos a sacar tensión hacia el transistor, que es lo mismo que haría el procesador. Vamos a soldar en una de sus patas del diodo Zener. Vamos a enviar esos 5 voltios que salen del diodo Zener rectificado hacia la patita del micro para que el procesador le envíe la señal al transistor. Esta es la patita que habilita al transistor. Si yo dándole tensión a esa patita, habilita el transistor y conecta al relé de resistencia. Y efectivamente, ahí tenemos encendido la lámpara de la resistencia de deshielo, lo que me indica a mí que la resistencia superficial, el transistor, el diodo y la bobina del relé están en perfecto estado. Con esta prueba llegamos a la conclusión de que el procesador no está mandando la señal, el pulso, hacia esa resistencia y ese transistor para que habilite el relé de resistencia, de descongelamiento. Lo que podemos hacer en estos casos, ya siendo un procesador con 8 patitas, es desoldar este PIC y colocarle otro PIC de otra plaqueta, y de esta manera salvaríamos la placa. Tenemos una placa de lavarropas GAFA, no enciende, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si los botones, el pulsador está funcionando. Primero dio el error E5 y después no encendió más. Con un multímetro en escala de continuidad vemos si el botón de encendido da continuidad, no da continuidad, y el botón de pausa tampoco. Así que cambiando el pulsador probamos si la placa enciende. Una vez cambiado el pulsador, probamos, ahí encendió. Muy bien, entonces ya está en condiciones de funcionar. Ahora vamos a ver si da el error E5, que corresponde al error de presostato. Seleccionamos las opciones de nivel de agua, agua fría, agua caliente. Para chequear las placas GAFA no es necesario tener un cableado, pero a modo de estudio tenemos este cable que nos va a mostrar el agua fría, agua caliente, la bomba de desagote, el Dream Motor, y esto es el movimiento horario y antihorario del motor. Y utilizamos el presostato original, es un presostato electrónico. Bueno, una vez encendida la placa damos play, ahí enciende agua fría, agua caliente, el Dream Motor en modo test y nos da el error E5, error de presostato, y el presostato está conectado, así que el problema es de plaqueta. Vamos a analizar cuál es el integrado que controla el presostato. Como dato importante, le damos que el presostato está controlado, está verificado y está funcionando, así que el problema es de plaqueta. Vamos a ver en este ejemplo entonces cómo remover la plaqueta y analizar ese integrado que controla ese presostato. Lo que tenemos mal es este integrado, lo que es el CD4069V. Es un chip SMD de 14 patas que controla el presostato. Una vez cambiado el chip de 14 patitas, el CD4069, verificamos si da el error. Damos encendido, colocamos el nivel del agua, damos inicio y a los 5 o 10 segundos debería dar el error de 5 y ya no nos da el error 5. Activa la bomba de agua caliente, la electroválvula, y se enciende el motor de centrifugado para el lado horario y antihorario.
Ahí vemos que está lavando en giro horario y antihorario. Ya no nos da el error de E5, que era error de presostato. Recuerden que hay presostatos que tienen su chip integrador dentro del presostato. En este caso el chip lo tenemos dentro de la plaqueta. En esta oportunidad tenemos esta placa Samsung Poseidon Cristal, que tiene una falla y es que no activa la bomba de desagote. Vamos a abrir el compartimento. Fíjense que está dividido en dos partes y esa parte la vamos a tener que abrir cuidadosamente porque son plásticos muy débiles. Yo sugiero darle calor a la parte donde está la silicona de la parte de potencia para poder retirar el plástico y poder trabajar por debajo de la placa. Una vez que separamos las placas, tenemos la unidad de interfaz y la unidad de potencia. Vamos a tratar de verificar la salida de bomba para ver cuál es el inconveniente. Vamos a darle encendido y vamos a probar con el centrifugado. 12 minutos de centrifugado y vamos a elegir uno de los cocodrilos para testear, de los que están en el motor, para testear cuál es la salida de bomba. Yo tengo hecho para el curso un diagrama en forma didáctica. Tenemos en el diagrama 3 puntos: AC1, AC2, que es la entrada de 220, y AC2. Estas dos entradas AC2 y AC2 son las mismas, con la diferencia que activa un relé. Tenemos este conector que es el del presostato, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas, conectores, 6 conectores. La 1 es water level o nivel de agua, la 3 es los 5 voltios, la 4 es masa, la 5 es el switch de puerta. Para la puerta es solamente puentear GND con doors para que nos dé puerta cerrada. Entrada de 220 tenemos AC1 y AC2, y AC2 por intermedio de un relé vamos a dar el común hacia todas las cargas. Tenemos electroválvulas, que es agua fría y agua caliente, y de este lado viene hacia acá, que es el común hacia el motor. Después tenemos giro horario y antihorario, el movimiento del motor y el capacitor de marcha. Donde tenemos problemas es aquí, en drain o bomba de desagote. Entonces, si vamos a la plaqueta, tenemos el pin de 6 conectores, es este, y ahí estaría la bomba, sería en la parte inferior. Este sería la bomba de desagote o drain. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar el componente asociado a la bomba de desagote, que es lo que está en corto. Los únicos triac que están a la vista son los de motor, horario y antihorario, pero no se ve ningún triac asociado a la bomba, así que seguramente esto lo tendremos por debajo. Tenemos que sacar esta resina, o sea, sacarlo de este plástico y verlo por debajo. Y bueno, acá tenemos en la parte de abajo el triac que controla la bomba de desagote. Es decir, la parte de arriba del triac, que sería la patita del medio, da continuidad con el conector de la bomba de desagote. Sacamos toda esta pegatina que tiene este gel, retiramos todo. Si le damos un poquito de calor con la bomba de calor, con la pistola de calor también se hace más fácil retirar todo el elemento que tiene de pegatina. Una vez que retiramos todo, medimos, o si no, retiramos el componente si vemos que está totalmente carbonizado. Este triac que nosotros vemos en la plaqueta es de formato superficial, SMD,
Nosotros siempre deberíamos ver el datasheet para saber la disposición de sus patas. Pero no hay problema, nosotros vamos a modo educativo, a modo de ejemplo, vamos a colocar un triac del tipo TO220. Vamos a ver bien las patitas y vamos a colocar un triac que no sea superficial para que ustedes reconozcan cómo es la distribución de sus patas. Tenemos que colocar el mismo triac que no sea superficial o superficial, pero con las mismas características, porque lo que va a manejar es una bomba de desagote. Le aportamos un poquito de estaño para sustituir al viejo y de esta manera en calor todo el componente. Y solo se va a ir despegando. Ahí se despega. Luego limpiamos la zona. El calor tiene que ser más o menos de 150 grados, 200 grados, cosa de no levantar las pistas. Vamos a limpiar bien la zona. Podemos utilizar thinner. El thinner lo que va a hacer es dejar la soldadura brillosa y va a limpiar bien la zona. Luego, con un multímetro en escala de continuidad, vamos a probar las pistas. Primeramente debemos ver que tengamos alimentación en el lomo. Como estudiamos, los triac tienen 3 terminales: A1, A2 y gate. En A1 entra la alimentación de línea y en A2 sale la tensión para el componente. En lo que es formato superficial, el triac tiene A2, en lo que es el lomo sería A1 y la otra pata el gate. Como vemos, se invierten los dos primeros pines, A1, A2 y G, A2, A1 y G. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya sabemos que la línea entra por A1, tenemos que comprobar que en el formato superficial A1 esté la línea o esté el componente asociado. Entonces tomamos el multímetro en función de continuidad. Vamos a buscar la continuidad. Recuerden que teníamos la conexión de 220 en estos 3 pines, en AC1, AC2 y AC2. En AC1 tenemos que tener continuidad con la parte trasera del triac, o sea, en la parte del lomo del triac, que sería el conector A1 en el triac superficial, como vimos en el esquema que nosotros dibujamos en la placa. Con esta prueba sabemos que la línea está llegando al triac, al conector del triac. La segunda prueba que vamos a hacer es que este conector, este pin de la bomba, tiene que dar continuidad con la pata A2 del triac. Y la tercera pata, gate, va directamente al procesador. Lo que le vamos a colocar en forma de ejemplo es un BTA16. Este BTA16 es un triac de formato TO220, se llama así, y su lomo es de metal, lo que nos da a nosotros la seguridad de que no tiene continuidad con el medio, con la pata del medio, con más seguridad para que nosotros podamos dejarlo así libremente sin que la tensión corra por el lomo. Entonces es más seguro para poder manipular. Lo que vamos a hacer es perforar la plaqueta en cada uno de los extremos que conducen a la pista. La vamos a perforar y por el otro lado, por el lado principal, vamos a colocar el triac. Aquí en este lugar, que tenemos bastante espacio, lo vamos a colocar en esta posición. Y va a quedar bien ubicado, y las patitas las vamos a ir distribuyendo por el otro lado, por el lado de abajo. Vamos a tratar de que los agujeros queden cerca de las pistas.
Ahí tenemos el resultado final. Tenemos los agujeros pegados a cada una de las pistas, A1, A2 y gate. ¿Ven? Cosa de que podamos soldar bien las patitas del triángulo. Y del otro lado tenemos de esta manera. Acuérdense que bueno, esto es a modo ejemplo, por el tema de saber cuando le colocamos un triac que no es superficial, cómo podemos distribuir las patas. Pero si tenemos superficial, le ponemos siempre superficial. Es un triac de 4 a 16 amperes. Bueno, ahí tenemos conectado el triac y soldado, ¿no? A1, A2 y gate. Y del otro lado queda de esta manera, conectado. Luego le colocamos silicona en plástico, con una barrita de plástico, colocamos en todos los extremos y el trabajo queda terminado. Tenemos esta placa gafa que no enciende. Lo que tenemos que verificar es primero si está entrando 220 en la conexión del varistor. El varistor es amarillo. Si tenemos 220 en esta conexión, tenemos que entrar en la placa. Puede presentarse que esté en corto el driver o conmutador, el chip conmutador LNK que tenemos aquí. Tenemos que verificar con el tester en función diodo, sin electrificar, que nos da estos dos capacitores que están cerca del conmutador, los dos capacitores de 300 voltios. Si la medición es baja, es porque el conmutador está en corto. Nosotros tenemos que remover esos capacitores, esos condensadores, y verificar nuevamente si el corto se liberó. Si el corto se liberó, cambiamos todos los electrolíticos, todos, los dos grandotes, el chiquito que controla el conmutador, el que está al lado del chopper, todos los condensadores, y luego cambiamos el chip conmutador LNK. Hacemos el procedimiento de igual manera como si estuviésemos verificando cómo funciona o si está en corto el microprocesador. Vamos a conectar la plaqueta a 220 voltios. Les voy a mostrar cómo queda del otro lado una vez que le quitamos todos los capacitores. Hemos removido toda la parte de la fuente para cambiar los condensadores. Le hemos cambiado todos los condensadores que son los necesarios para que el conmutador trabaje con mucha corriente. Acá lo más importante es que los condensadores estén en buen estado, y este tipo de lavarropas lo que tenemos que hacer es cargarlo con menos cantidad de peso, y cuando lo vamos a apagar, desenchufarlo, porque sigue teniendo tensión la fuente de alimentación. Tenemos en este nuevo ejemplo una placa de lavarropas Daiwa. Es una placa de lavarropas que vemos como tiene ahí fuente conmutada y el capacitor mayor de 300 voltios, que es un capacitor de 22 microfaradios de 450 voltios. Lo que vamos a hacer acá es ver dónde es que tiene que entrar los 220 voltios cuando tenemos una fuente que no tiene fuente lineal, sino que tiene una fuente conmutada o switch. Con el tester, con el multímetro, en continuidad, no buscamos el varistor, sino que lo que buscamos acá es el puente de diodos. Buscamos el puente de diodos y verificamos la continuidad con el conector de entrada. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4 diodos del puente rectificador.
Colocamos la punta en uno de los extremos de la ficha de entrada y vamos a ir tocando en los diferentes diodos. Tocamos en el cátodo y ahí vemos que suena, pita. Y ahora tenemos que buscar un ánodo de los otros dos diodos. Ahí tenemos el otro. ¿Qué significa esto? Que esta conexión es la entrada. Vamos a la próxima y verificamos. Esta no tiene nada, esta no tiene nada, esta no suena nada y este no suena nada. Significa que este conector no va hacia ningún lado. Vamos al próximo conector y vemos en el cátodo, ahí pita, en el ánodo no pasa nada, otro ánodo pita y el otro ánodo no pasa nada. Significa que este conector es la otra entrada de 220. Este y este es fase y neutro. Vamos a alimentar entonces la plaqueta a 220 voltios. Aprendimos a poder testear desde el puente de diodos dónde está la fase y el neutro, sin utilizar el varistor. Un detalle a tener en cuenta: este relé que está en lavarropa Samsung o Daewoo es un relé que activa el platino en la línea, y el otro platino del relé va al común, al pin del medio. Ese común es para toda la red, lo que sería el común de todos los dispositivos. Vamos a ver qué falla realiza esta plaqueta Daewoo. Encendemos la placa y nos marca el error S3. La falla S3 puede representar un problema de nivel de agua. Puede ser que el micro haya quedado con la instrucción de sobrellenado. Nosotros vamos a probar con un cableado en la parte de la bomba para ver si se activa al encender la placa. Colocamos uno de estos cocodrilos en el centro, que sería el común. Cuando el relé pegue, va a mandar tensión hacia el común, y el otro lo vamos a colocar en el pin que dice bomba de desagote. En la misma placa nosotros tenemos en este caso la serigrafía de todos los dispositivos: drain motor, cool, agua fría, hot, agua caliente, y pump, la bomba de desagote. Así que conectaremos en el pin 4. Conectamos el cocodrilo que viene de la lamparita en el pin número 4, que corresponde a la bomba de desagote. Encendemos la placa y vemos que enciende la lamparita que simula la bomba de desagote. Tengan en cuenta que este tipo de fallas nosotros lo tenemos como para mostrar en este video, para ver las partes de la plaqueta y cómo funciona. Igualmente, siguiendo esta falla, que puede ser una falla o no, a lo mejor al no tener el presostato da ese error. Por eso vamos a conectar el presostato para que ustedes vean si cambia en algo ese error. Vamos a conectar en esta ficha el presostato. Para eso vamos a ver un diagrama que hemos hecho para las conexiones del presostato. Vamos a analizar esos 6 pines, a qué corresponden cada uno de ellos. Si enciendo la plaqueta sin el presostato, el error es E9 y luego me tira el error S3. Vemos la conexión de los 6 pines. Los 2 primeros es el auto balance switch, y los otros 3 desde arriba hacia abajo, el del medio está vacío, son los que van al presostato. Vemos un balance switch, error de balanceo, el SE. El LE es red switch door, la puerta,
y el error E9, que es error del presostato. Vamos a conectar el presostato. Ahí tenemos las dos conexiones naranja y rojo, que es el autobalance. Hacemos un puente entre uno y otro y tenemos las tres conexiones que van directo al presostato inductivo. Así que nosotros encendemos y el E9 ya no aparece más, el error E9, porque el presostato está conectado, pero sigue apareciendo S3. S3 es de autobalance y no tiene nada que ver con la bomba, aunque nosotros estuvimos probando si quedaba alguna información en el procesador. Así que el problema es de autobalance, lo tenemos en el chip que está debajo de la placa, así que tendríamos que abrir la placa más o menos a esta altura para ver el daño que tiene. Retiramos entonces las conexiones del presostato y nos encontramos seguramente con una mala conexión del presostato, un par de resistencias quemadas, carbonizadas, la resistencia RR63, la RR64 y la RR65. Están totalmente carbonizadas y no sabemos el valor que tienen. Cuando les pasa esto, o copian de otra placa o más o menos tenemos que guiarnos que las de al lado son 101, así que seguramente esta también sea 101 y las de arriba son 103 de 10K, así que también copiaríamos lo mismo que tiene al lado, como para que quede restaurada las demás resistencias. Recuerden que este chip es el que controla el presostato y uno de los pines del autobalance que sale de ese chip seguramente fue puenteado, pero mal puenteado, y hizo que se queme la salida de ese chip. Bueno, ahí retiramos las resistencias quemadas. Vemos que esta tiene una pista que va más adentro de lo que es la placa. Y la otra conexión, la de los pines del presostato, la del autobalance, es esta que está acá, va directamente a la resistencia quemada. Así que vamos a reemplazar las resistencias y vamos a probar a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahora vamos a conectar nuevamente el presostato inductivo. Vamos a colocar los dos amarillos y en el medio vamos a colocar este pin negro como para diferenciar lo que es la masa. Después conectamos el autobalance, son dos pines, el de al lado queda libre y vamos a puentear estas dos conexiones con un cocodrilo. Puenteamos la otra punta del cocodrilo, la colocamos acá también para que no quede suelta. Luego conectamos el presostato con los dos cables, diferenciando el punto medio de la masa. Y las otras dos conexiones son indistintas, ya que es una bobina la que tiene el presostato inductivo y no tiene polaridad. Así que una vez que terminamos de conectar el presostato inductivo, le damos encendido a la placa. Ahora, si retiramos el puente del presostato del autobalance, nos da el error. Y si lo conectamos de vuelta, deja de dar el error. Ya el error E9 no nos da más porque el presostato está conectado. Así que el problema era el switch de autobalance, que no estaba registrado por el chip, ya que estaba desconectado de la pista por las resistencias quemadas. Vamos a conectar el motor. Recuerden que nosotros conectábamos en la ficha del medio, donde activaba el relé. En la ficha del medio, acá conectamos el común y con la otra punta que viene de la lámpara conectamos el motor del lado izquierdo, o sea, giro horario, y tenemos el giro antihorario.
Vamos a revisar ahora las electroválvulas. Sacamos la del motor y probamos agua caliente y agua fría. El agua fría enciende. Ahora, si yo elijo la temperatura del agua, enciende el agua caliente. La primera, agua fría, agua caliente. Agua fría, lo dejo. Pausamos, apagamos, volvemos a encender y vamos a probar centrifugado, que es este botón de acá. Le damos inicio, 13 minutos, ahí parpadea la luz, lavado, enjuagado, centrifugado. Y lo que vamos a hacer es activar la bomba de desagote. Ahí está, bomba de desagote, enciende. La falla LE es switch de puerta. Vamos a tomar un imán, lo vamos a colocar en la parte de esta y ahí ya deja de hacer el error LE. Simulamos la puerta cerrada. Tenemos ahora una placa Electrolux de heladeras No Frost. DF47 es el código, y la falla que presenta es que no enciende el compresor. El relé de compresor es el relé más grande y el que está al lado es el relé de resistencia. Nosotros, para presentar en la mesa, necesitamos colocarle los sensores. Vemos dónde van los sensores. En esta parte de acá tenemos las conexiones del display, el frente de la heladera. Colocándole los sensores en esta zona de arriba, le damos la información al microprocesador. En esta ficha de entrada tenemos el display, conexión del display, y los sensores van en los dos primeros pines que dice sensor y defrost. Son dos sensores de 10K en cada uno de los pines y los dos se unen y terminan en el tercer pin, que es de 5 voltios. Colocamos un sensor o una resistencia como para simularlo de 5 o de 10K, en este caso es de 10K. Bueno, para conectar ya sabemos, en este caso tenemos el varistor, pero tenemos en la misma placa dice N y L, línea y neutro, y acá tenemos las conexiones, las salidas de resistencia, GEAT, resistencia en inglés. Al lado tenemos compresor, línea y neutro, y tenemos lámpara de refrigerador y lámpara de freezer. Lo que vamos a hacer es conectarlo a 220, entonces en línea y neutro conectamos los cocodrilos. Si tienen una lámpara en serie, mejor. Tienen que armarse dos portalámparas, así como estos más o menos, donde van a poder probar todo lo que es plaquetas de heladera No Frost. No es como lavarropas que necesita todo un cableado. Acá con dos lamparitas o tres como mucho para el forzador ya les va a alcanzar. La línea es la que recorre a todos los relés del compresor y la resistencia. Entonces, para que nos funcionen las lámparas, el común sería el neutro, y conectamos los otros dos cocodrilos a la salida de la resistencia y del compresor. El relé más chico es resistencia y el relé más grande es compresor. Esta lámpara es resistencia y esta lámpara es compresor. No le conectamos ningún sensor. Estamos haciendo la prueba sin conectar los sensores. Entonces, enchufamos
y vemos que enciende la resistencia. Corta y debería encender el compresor, pero no enciende el compresor. La lámpara de compresor es esta. Bueno, entonces ahora sí, conectamos los sensores de 10K en la conexión donde van los sensores y vemos qué pasa si activa el compresor. Le colocamos un sensor de 5K como para probar. Con un sensor de 5K ya estaríamos forzando al compresor o al relé de compresor para que active. Lo que hicimos fue soldarle los dos primeros pines, unirlos y soldarle la otra parte del sensor en el otro pin. Ven, unimos una punta del sensor, unimos las dos puntas de lo que es sensor de defrost y sensor de ambiente, y la otra punta separado, o sea, donde dice 5 voltios. Vamos a probar nuevamente conectando a 220 y viendo qué es lo que pasa. Conectamos la línea de 220, el compresor y la resistencia. Probamos. Ahí enciende la resistencia y debería encender el compresor, pero no enciende, aún teniendo el sensor colocado. Vamos a medir. La salida de motor. Vamos a verificar si tenemos los 12 voltios en la bobina del relé de compresor. Está la placa energizada. Medimos. Efectivamente tenemos 1148, o sea, tenemos los 12 voltios en la bobina del relé, es decir que el relé no está pegando, no está activando. A modo de prueba vamos a probar el relé. Vamos a energizar esa bobina con una fuente regulable y vamos a administrar los 12 voltios de continua. Nosotros ahora lo que estamos viendo es continuidad. Tendríamos que tener continuidad entre estas dos patitas y no tenemos continuidad en ninguna de las dos patas, lo que quiere decir es que no está pegando por más que esté energizada la bobina. Vamos a probar con uno que esté bueno. Agregamos los 12 voltios a la bobina del relé y volvemos a medir. Ahí vemos la continuidad, es decir que este relé nos está indicando que este está bueno y el otro está fallando. Vamos a cambiarle el relé, le vamos a colocar a la plaqueta electrónica, ya se lo colocamos, y ahora vamos a probar, hacer la prueba con el sensor, cómo funciona la placa. Enchufamos la plaqueta, tiene que encender la resistencia y luego de unos segundos el compresor. Vamos a hacer la prueba, enchufamos, conectamos la tensión a 220, enciende la resistencia y enciende el compresor. Ya tenemos resuelto el tema de esta plaqueta. Tenemos esta placa de aire acondicionado con fuente conmutada. Vamos a analizar su funcionamiento. Vamos a ver las partes. Entrada de 220, protección, fusible, filtrado, rectificación con los puentes de diodos, conmutación, reducción con el transformador chopper, regulación con el regulador de voltaje. Acá tenemos la salida de 5, 3.3, 12 voltios, según el modelo de la placa electrónica. Esta plaqueta de aire acondicionado tiene la falla de que no enciende.
Entonces primero vamos a tener una visión general de la placa, que no veamos nada estallado, ni nada reventado, ni por ejemplo nada cortado. Una vez que revisamos toda la plaqueta, vamos a alimentarla, que no haya corto, ¿no? Obviamente revisar que no haya corto en ninguno de los componentes, y le colocamos los 220 voltios. Yo puedo ir midiendo por partes, es decir, yo acá entre las bobinas tengo que tener los 220 voltios, porque si no el problema estaría antes de la bobina. Como los 220 voltios de alterna están presentes, ahora tendría que ver la parte de rectificación en este capacitor mayor de 300 voltios. Entonces vamos a medir el capacitor para ver si tenemos los 300 voltios, si la corriente está rectificada. Vamos a medir la placa, la vamos a dar vuelta y vamos a medir ese capacitor para ver qué tensión estamos teniendo. Si ese capacitor tiene tensión, significa que la corriente está rectificándose, está pasando por el puente de diodos, que no es problemas de puente de diodos hacia la entrada de 220. Así que vamos a medir sobre el capacitor. Tenemos 295 voltios, es decir que la corriente está pasando, la tensión está pasando por ese capacitor. Luego tenemos la etapa de oscilación, reducción y regulación. Vamos a saltar toda esta etapa para solamente medir la de regulación. Si en la de regulación está bien, es que la fuente anteriormente está funcionando bien. Tenemos un regulador de voltaje Kia 7805. Este regulador, recibiendo una tensión alta de 15 o de 12 voltios, recorta siempre en 5 voltios. Esos 5 voltios es para dar tensión a toda la parte del procesador. En este caso, en la serigrafía de la placa, tenemos la descripción de la entrada de 15 voltios y la salida de 5. Es entrada de 15, es la masa GND y 5 voltios de salida. Vamos a medir si tenemos ese voltaje. Vamos a medir entonces la entrada. La placa está energizada en este momento. Medimos la entrada y tenemos 3,4 voltios. Es decir que no está llegando la tensión al regulador. Y la salida 2,1. Con 2,1 el procesador ni se entera de lo que está pasando. O sea, no tiene la tensión necesaria para iniciar el arranque. Vamos a descargar el capacitor mayor y vamos a quitar el regulador de voltaje. Lo vamos a quitar para analizar a ver si la tensión sube una vez que el regulador lo sacamos. Muchas veces el regulador se pone en corto y cae la tensión de entrada y de salida, ya que verificamos que hasta acá la tensión llegaba normalmente. Ahí retiramos el regulador de voltaje Kia 7805, pero la tensión la seguimos teniendo igual, es decir que la tensión es baja. Aún quitando el regulador, que posiblemente estaba en corto, seguimos teniendo una tensión muy baja. Nos está entregando 3 voltios cuando debería darnos 15 voltios. Acá tenemos otro regulador, pero este es un regulador que depende del regulador anterior, el que quitamos. Es un regulador que teniendo los 5 voltios los recorta en 3,3 para otros dispositivos. Es decir que este regulador va a depender de este regulador. O sea que una vez que retiramos el regulador mayor, le sacamos toda la carga que tiene. Si nos vamos por el lado del feedback, del lado de la retroalimentación, porque nos está entregando muy poca tensión. No es que no nos está entregando nada de voltios, pero de 15 voltios nos está entregando 3 voltios. Por el síntoma podría llegar a ser la retroalimentación, que está dada por este optoacoplador.
El conmutador depende del optocoplador, de lo que comande el optocoplador, y toma una línea de la alimentación para que éste conmute. La línea de control de este oscilador lo podemos ver en la hoja de datos. Viendo la hoja de datos de este conmutador, vemos que en el lado del source, donde está la S, en el source tenemos un capacitor C1. Ese capacitor tiene a su vez unas resistencias de control, unos diodos, unas resistencias, un capacitor y un optocoplador. El U1 es el optocoplador blanco que veíamos en la placa. Recordemos que el optocoplador está compuesto por un LED infrarrojo. Ese LED está a poco brillo, ya que la tensión que está entregando la fuente es muy baja. Recordemos que este optocoplador es el que retroalimenta la tensión de trabajo del conmutador, hace que el conmutador funcione a más switcheo o menos switcheo. Recordemos que esta hoja de datos no es el diagrama de la plaquita, sino que es el diagrama del conmutador LNK 500PN. Esta hoja de datos la sacamos de internet. Buscamos LNK 500PN y nos da toda la hoja de datos. Como tenemos que hacer con todos los componentes. Colocamos en Google LNK 500PN datasheet y nos va a dar todo el diagrama o una hoja de datos para descargar sobre el componente. Entonces vamos a revisar los que controlan la frecuencia de trabajo de este conmutador en la plaqueta. Vamos a retirar este capacitor, que es el que controla la entrada, el que alimenta a ese conmutador, y vamos a ver a modo de estudio qué capacitancia tiene este capacitor. Como vemos, es un capacitor que está entre control y source, o sea, en las dos patitas del conmutador. Es el que le da tensión al conmutador. Según el diagrama, nosotros ahí vemos C1 está entre S y C. Este capacitor lo vamos a medir ahora en la mesa. Es un capacitor de 10 microfaradios por 50 voltios. Vamos a medir con el tester, el multímetro, en escala de capacitancia. Mide 6.75 y es de 10 microfaradios, así que está bajo, lo vamos a sustituir por otro. Ahí le colocamos uno nuevo de 10 por 50. Electrificamos la placa y medimos en la entrada del rectificador de voltaje y tenemos los 12,8. Ahí está, la tensión fue levantada porque el capacitor está alimentando y está switchando bien en la fuente conmutada. Ahora vamos a colocar el regulador de voltaje y vamos a ver qué pasa con los 5 voltios. Ahí tenemos en la placa la posición del lomo del regulador. Vamos a soldar las patas del regulador de voltaje. Siempre tenemos que limpiar cuando tenemos dos puntos de soldadura para que no se unan y provocar un cortocircuito. Ahí encendió. Hizo el bit característico cuando la placa o el micro recibe los 5 voltios. No tiene display este tipo de placa, pero encendió.
Vamos a comprobar que tenga los 5 voltios. Puedo usar un conector de sensor, que es lo más común que tengamos 5 voltios. 5 voltios. Con esto damos por terminada la prueba. Vamos a ver ahora este ejemplo donde les podemos mostrar que el forzador está trabado, no gira, está completamente agarrado. Vamos a ver cómo hacer para limpiar la bobina del motor para que gire libremente. Vamos a proceder a desarmar el forzador. Lo primero que vamos a sacar es la tapita que viene por detrás. Vamos a levantar con un destornillador plano la tapita que está atrás. En esta parte de acá tenemos los rulemanes. Vemos que el perno está completamente agarrado, no hay forma de moverlo. Vamos a liberarlo, es solamente buscar el borde para poder palanquear. Ahí se desprende y sale todo el centro con la chapita. Ahí sale la tapa y tenemos la plaqueta con el efecto Hall. ¿Ven? Ahí está la placa con el efecto Hall. Se saca a través de los rulemanes. Vemos que el chip de efecto Hall está sucio, como con grasitud. Vemos, es la grasa que despidió el rulemán al paso del tiempo, ¿no? Vamos a limpiar con alcohol isopropílico, con un cepillo de dientes. Limpiamos el sensor y lo volvemos a colocar. Vemos que sin eso el eje gira libremente. Para sacar todo el rotor entero tenemos que sacar esta chaveta. Sacando la chaveta sale todo el eje completo.
Tenemos esta placa de eslabón de lujo que tiene laca o resina. La vamos a intervenir con esta pistola de calor que le vamos a colocar 480 grados. Cuando retiramos la pistola de calor, los grados se elevan a 480, depende de lo seteado, y si lo colocamos sobre la base, los grados bajan. Vamos a, con un fibrón, marcar la zona donde vamos a intervenir. Vamos a quitar este capacitor de poliéster. La placa tiene el problema de que le falta corriente, o sea, cuando le damos mayor consumo la placa se apaga. Y marcamos también los capacitores electrolíticos que vamos a remover. Estas plaquetas son altamente reparables. Un detalle: antes de remover los capacitores debemos marcar en la misma laca la posición de los capacitores, el negativo y el positivo, porque una vez que inyectamos calor, los capacitores algunos se destruyen. Entonces debemos marcar bien lo que es positivo y negativo. Le damos un poquito de calor que vaya trabajando y automáticamente la laca se va a empezar a cuartear. Cuando vemos que ya está blandito, lo vamos sacando con la espátula. Debemos utilizar además unos guantes y unos anteojos para que el resto que se va desprendiendo de la placa no nos queme la mano, ni tampoco nos salte a la cara. Tengan cuidado de no tocar la zona una vez que esté caliente. Podemos utilizar esta espátula o algún destornillador plano. Eso fíjense ustedes cuál es el de conveniencia. Lo que sí tienen que tener cuidado es de no apresurarse y tratar de que la laca se vaya partiendo sola, porque debajo de esto tenemos pistas y algunas son muy finitas y podemos llegar a cortar. Si eso llega a pasar, vamos a tener que reconstituir la pista con cablecitos. Los que yo uso son los cablecitos de las PC, el cable plano que va al disco rígido, sobre todo los de 80 hilos, que es el más finito. Con eso es ideal para reconstituir pistas. Como solo vamos a pelar en la zona donde vamos a intervenir, debemos saber bien, conocer la plaqueta y saber cuál es la falla que hace. Si es problema de fuente, estaremos rompiendo en esta zona. Si es problema de electroválvula, estaremos en la otra parte de la placa. Si es problema de bomba, estaremos en esta zona un poquito más al medio. Es decir, debemos saber cuál es la falla para no tener que pelar toda la placa. Solamente intervenimos en la zona donde esté el daño. Si queremos saber si el microprocesador está en corto, tenemos el capacitor de 1000 microfaradios por 10 voltios, que es el último de los capacitores. Si este capacitor nos marca valores bajos en función diodo, es que el procesador está en corto. Ya es la placa totalmente irreparable, pero nosotros podemos darnos cuenta en solo 10 minutos que nos costará remover la laca que está sobre ese capacitor. Lo que estamos haciendo ahora es remover el capacitor principal de esta fuente lineal. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el cautín. Encendemos nuestra estación de soldado. Fíjense cómo en la parte de la pistola de calor va bajando la temperatura porque está apoyado, pero el cautín, una vez que lo tocamos, aumenta su temperatura. Para remover un componente siempre deben colocarle un poco de estaño nuevo al estaño viejo, para que la resina vaya trabajando sobre ese componente.
Luego, con un desoldador a pistón, vamos retirando todo el estaño que tiene cada una de las patas del componente. Ya con el calor del cautín va a hacer que el estaño viejo se pegue con el estaño nuevo, y de esta forma vamos a poder retirar todo el sobrante. Hacemos presión y retiramos el capacitor. Si queremos medirlo con un multímetro, podemos medir su capacitancia. Lo mismo hacemos con los capacitores electrolíticos. Tienen que conseguir o fabricarse un ventilador extractor. Yo esto lo fabriqué, es un ventilador de un microondas, y lo que hace es extraer el humo que emana de la resina. Como también podemos utilizarlo cuando soldamos. El estaño provoca también este humo, y lo podemos ir extrayendo con este ventilador. Es muy útil. Recuerden hacerle una marquita en la raya que indica el negativo del capacitor. Para una vez retirado, podemos colocar el nuevo capacitor. Tenemos una placa Electrolux ELAC 10. Antes de intervenirla, vamos a analizar sus componentes. Tenemos el varistor, que nos indica la entrada de 220, los capacitores del primario, el conmutador, LNK. En la fuente secundaria tenemos los capacitores y luego el regulador de voltaje a 5 voltios. El display es táctil, en la botonera táctil. Vamos a retirar el display. Les voy a mostrar cómo tienen que quitar la resina de esta placa y removerla del plástico para poder intervenirla. Debemos tener, en nuestro caso, una pava eléctrica para, con el vapor, poder separar la resina del plástico. Encendemos la pava, colocamos 100 grados, el agua tiene que estar hirviendo. Siempre aconsejable usar guantes. Ahí colocamos
seteamos el nivel de vapor 100 grados y dejamos que actúe el vapor sobre la plaqueta. Lo que vamos a hacer es retirar la resina y despegar esta plaqueta de la base de plástico para poder medir los componentes debajo. Este método es muy sencillo, nos lleva más de 10 minutos remover la plaqueta del plástico. No deben apresurarse porque pueden quebrar la plaqueta y después tienen que reconstituir las pistas. Despacito lo van sacando desde todas las puntas y el mismo calor los va a ir ayudando. Un poquito de la punta, otro poquito del medio, y de esta forma vamos a ir retirando la placa. Ya tenemos la plaqueta retirada, ¿ven? Ahí vemos el daño. Esta plaqueta tuvo un golpe de tensión y por lo que vemos el procesador está bastante comprometido. Bueno, de esta manera hemos terminado y podemos medir ahora sí todos los componentes debajo. Tenemos esta placa de heladera No Frost Whirlpool Multibrass. Vamos a analizar sus partes. El varistor, que nos indica la entrada de 220. Tenemos unos diodos, una resistencia que trabaja como fusible, el conmutador que hace el switcheo de la fuente secundaria y la conexión del frente. En esta zona de acá, en estos molet, tenemos la conexión de los sensores. Ahora vamos a colocar los 3 sensores de 2,7K. Recuerden que Whirlpool trabaja con sensores de 2,7. Nosotros debemos colocarle sensores, o mejor dicho, resistencias, para simular el compresor. Si no, no encendería el compresor a la hora de hacer las pruebas. Como hicimos con las otras placas, vamos a colocar estaño nuevo para remover el estaño viejo. Esta placa de heladera No Frost Multibrass es necesario colocarle el frente. Sin el frente no realiza el autotest a la hora de probar en la mesa de trabajo. Para que corra bien el estaño, vamos a utilizar un poco de flux. El flux hace que el material esté en forma homogénea y se derrita más fácilmente. Recuerden utilizar el extractor ventilador para que el humo del flux no sea aspirado por nosotros. En nuestro caso hemos fabricado uno de un horno microondas.
Estas resistencias son resistencias de 2,7K, reemplazando al sensor NTC o el termistor NTC que lleva la heladera. Esta heladera tiene 3 sensores que lo vamos a ir reemplazando con estas resistencias. Lo que estamos indicando que a 25 grados necesita encender el compresor. Ahí tenemos colocadas las 3 resistencias de 2,7K en los mol que vemos de frente. Nos quedaría ahora por conectar el frente. Nosotros vemos que en el frente hay 3 pines y uno de ellos es el positivo. Tiene una muesca. Si la vemos, tiene una pequeña muesquita a la izquierda indicando la posición 1. En ese lugar va el positivo. Del otro lado del display también tenemos esa misma muesquita. Obviamente que en la heladera tienen directamente la ficha, pero nosotros tenemos que representar la conexión de esta placa en la mesa de trabajo. Colocamos el positivo y los 2 cables restantes. Por último, tenemos que conectar la entrada de 220 y la salida de compresor. En la salida de compresor lo vamos a simular con una lámpara de 20 watts pequeña. Obviamente la entrada de 220 es lo que nos indica el varistor. La conexión del lado es la salida del compresor. Tenemos ahora una placa de Whirlpool, pero este modelo es Apollo. Entrada de 220 igual que la anterior, salida de compresor. Tenemos unos diodos rectificadores, los 2 capacitores mayores, y tenemos el regulador de voltaje. En el frente tenemos estas fichas que del otro lado nos indica el número 1. Tenemos que colocar de la misma manera que el otro el pin número 1, que es el positivo, y los otros 2 pines. Esta placa alimenta al frente con 5 voltios, algunas con 12 voltios. Encendemos el forzador extractor de humo para que nosotros podamos soldar fácilmente. Identificamos el punto 1. En la placa de frente también tenemos el punto 1. Le colocamos un cable de color rojo para distinguir la polaridad y de esta forma interconectamos el frente con la placa principal. En esta misma placa también debemos simular los sensores que van en esta posición, pero en este caso son las tres resistencias unidas y están soldadas a un pin número 4. Soldamos las 3 resistencias, también de 2,7K, simulando el sensor NTC o termistor NTC. Y esas 3 resistencias las unimos soldándola en el pin número 4. Recuerden que todos los diagramas de nuestras placas de línea blanca lo pueden solicitar en el chat de apoyo que brindamos en este curso. Nos faltaría conectar la conexión a 220. Esta conexión es igual que la placa anterior. Va siguiendo la misma configuración. Conexión entrada de 220 y salida a compresor.
El relé de compresor es el rojo y el relé de resistencia es el negro. Con esto damos por terminado y está listo para la conexión a 220.